en Cuba. Manifestaciones de distintos motivos en distintos puntos de la isla, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estamos viendo esta movilización? ¿Y esto qué puede significar principalmente en un lugar donde anteriormente pocas veces veíamos que se levantaba la voz así? Conocíamos, o al menos alguien nos ha podido contar, tal vez, de las necesidades que existen en el pueblo cubano, y hay una amplia comunidad justamente de cubanos en nuestro país quienes han dado fe de esto. Pero para entender más este tema y ampliar un poco lo que estamos viendo, lo que está sucediendo ahí en Cuba, ¿qué le parece si nos enlazamos con Vanessa Cárdenas, quien es analista internacional, quien tiene una visión y nos puede tal vez ayudar a ampliar un poco, a entender qué sucede, qué motiva todo esto? Primero darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Preguntarle así directamente, ¿desde dónde provienen todas estas movilizaciones en Cuba? Porque, insisto, hasta hace años sí conocíamos que había necesidades, pero parece que ya encontraron pues un punto de quiebre en esta situación. Muy buenos días, Francisco, a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, un ícono de las izquierdas latinoamericanas, un régimen que parecía que iba en continuidad, y hoy pues nos encontramos con esta serie de movilizaciones y de protestas iniciadas el domingo y que tienen tres aristas principales, y es la crisis de libertades, la crisis económica y la crisis sanitaria. En ese sentido, los cubanos encontraron también en la reciente apertura de las redes sociales y del Internet, sí limitado, una forma de organización y de comunicación que exacerba estos movimientos. Desde la Revolución Cubana en 1959 no habíamos visto algo similar. Hubo un intento de protestas en el 94, el llamado maleconazo. Sin embargo, pues la represión en los sistemas de comunicación no permitieron que éstas avanzaran. Hoy nos encontramos con que se pudieron organizar a través de las redes sociales y con estos otros dos motores, que es la crisis económica, que ya se viene gestando de tiempo atrás, con una falta en alimentos, en medicamentos básicos, y que además ha sido incentivada por dos cuestiones principales. Sí, el bloqueo, que hace que haya una carencia de divisas, que haya falta de insumos. La isla prácticamente necesita comprar todo en el exterior, y por otro lado la pandemia, con una falta de medicamentos, con una mala gestión y una mala gestión también económica del régimen de Miguel Díaz-Canel, que incentivaron a los cubanos a salir a las calles a exigir no solamente alimentos y medicinas, sino también ya un cambio en las estructuras. Creo que la lectura que se le ha dado al movimiento por parte de las izquierdas latinoamericanas es que lo que se está pidiendo son alimentos, medicinas, insumos, que no les llegan por la injerencia exterior estadounidense, por el bloqueo, pero la lectura va más allá de eso. Los cubanos lo que están pidiendo es un cambio de sistema que permita que ellos accedan a un cambio también estructural, económico, de gobierno y de ideología, que les permita una mayor apertura al mundo y la obtención de esto que les está faltando. Lo que mencionaba ya justamente el tema de esta injerencia de la que tanto se ha estado hablando, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que esto llegara a suceder. Pero ¿quiénes son los interesados en Cuba, más allá de obviamente sus ciudadanos, sus pobladores? ¿Por qué se señala tanto a países como Estados Unidos y que también empieza a sonar el nombre de Rusia ahí en este tema? Sí, bueno, los aliados tradicionales de Cuba como Rusia, ¿no? Como lo ha sido también Irán en algún momento, China, que se preguntan de pronto dónde están, pero bueno, si Cuba ha aguantado finalmente es por todas las preventas que le han dado estos países, el oxígeno de estos apoyos, y que son también de alguna manera los que sostienen a Venezuela. Por otro lado, el injerencismo de Estados Unidos en la llamada defensa de los derechos humanos en la isla, tiene que ser, finalmente tiene que haber una potencia que promulgue, que defienda estos derechos, y pues lo ha hecho a través del bloqueo, ¿no? El día de ayer el presidente Biden dijo que iban a apoyar a la población. Sin embargo, en días pasados, en la votación de Naciones Unidas, se
manifestó tanto Estados Unidos como Israel en pro de conservar este bloqueo. Es decir, quieren ayudar a la población, pero siguen queriendo asfixiar al régimen para que haya una mayor apertura democrática. Y en ese sentido, pues también el presidente Biden lo que menos quiere ahorita es un éxodo de cubanos a la isla cuando tiene un problema importante y ha sido muy criticado por el incremento de las oleadas migratorias a Estados Unidos. En estas movilizaciones también hemos visto que hasta donde pudimos, porque ya después las redes sociales fueron bloqueadas en la isla, está muy polarizado el asunto entre la propia población cubana, ¿no? Vimos que sí, estaban los manifestantes, pero también hubo grupos de ciudadanos que se pusieron a favor del gobierno y esto también ha acarreado algunos encuentros violentos, aparte del tema de represión también que se acusó en varias de las publicaciones y notas periodísticas, pero ¿hacia dónde puede llevar toda esta situación? ¿Tan polarizado el pueblo cubano puede ser también un punto que marque lo que va después, los que van a estar del lado del gobierno local y los que esperan que venga la ayuda de fuera? Mira, eso es súper importante, Francisco, porque hay una gran parte de cubanos que siguen apoyando al régimen. Sí es cierto que varios salieron a las calles, pero incluso el llamamiento del presidente Díaz-Canel a los CDRs, a estos defensores de la revolución cubana, fueron eficientes, o sea, sí tuvieron un impacto en el debilitamiento del movimiento. Hay que entender que esta formación, que no son Fuerzas Armadas, que no es policía y que son los CDRs, los combatientes que defienden la revolución, han sido adoctrinados durante toda su vida para que cuando el régimen los necesite salgan a las calles, ¿no? Y para ellos es una forma de encontrar sentido a su vida, patriótico, nacionalista, y además están muy bien organizados, porque desde que nacen están organizados para la defensa. Entonces, me parece irresponsable y me parece grave porque es como un llamamiento por parte del presidente a una guerra civil, a que haya un encontronazo entre la misma población y bueno, en ese caso los que tienen las de perder pues son los manifestantes, dado que ya había presencia militar en las calles desde el domingo, hubo represiones, hubo detenciones arbitrarias que fueron también documentados por los organismos internacionales. Entonces eso ha ido debilitando un poco la propuesta. Sí hay una polarización fuerte. Yo veo complicada una salida negociada, democrática. Yo creo que si se siguen incentivando las protestas y siguen saliendo a la calle, veremos días mucho más violentos con el encuentro con los CDRs y también con la represión policíaca del régimen. ¿Hay riesgos de que ocurra algo más grave? No creo que sea suficiente ya decir de que se están enfrentando sus propios ciudadanos y también cómo los está tratando la policía, pero ¿pudiera subir de tono esto incluso con la llegada de ayuda que pueda interpretarse como intervencionismo justamente y que pues esto haga saltar a otras naciones en el pro o en contra de Cuba? Mira, yo creo que ahorita la ayuda va a ser muy necesaria. El mismo Venezuela, con el tema pandémico que exacerbó las necesidades y las carencias de los países, pues han tenido que abrirse a esta ayuda. Y además, bueno, hay países que de alguna manera han ofrecido, como es México, la ayuda humanitaria y que son bien vistos en la isla. Por otro lado, el tema del intervencionismo, mira, siempre se señala el intervencionismo cuando son gobiernos de izquierda de Estados Unidos, cuando son los de derecha, pues de Venezuela, en su momento de Cuba, y sin embargo es la función de la comunidad internacional, ¿no? Velar por los intereses de las sociedades y hacer una presión. Creo que la solución no va a venir del exterior, va a venir de los cubanos, y es como debe de ser. Sin embargo, los países que estamos a favor de la defensa de los derechos humanos, pues debemos hacer todo lo posible para ejercer la presión suficiente para que el régimen vaya haciendo una paulatina apertura democrática que ya es muy necesaria. Y esto también me imagino impacta mucho el manejo de la propia pandemia, ¿no? Si estos días habíamos visto que la vacuna cubana estaba teniendo buenos resultados y que ya estaban a parecer haciéndole frente, pues otra vez tienen este bajón, tema social, y ahora pues también con los días recientes que han tenido de muchos casos registrados, se puede salir más de control la pandemia en medio de una crisis social.
Así es, y fíjate qué interesante, Francisco, esto que dices, porque si algo ha sido icónico y romantizado por las izquierdas latinoamericanas cuando pensamos en la Revolución Cubana, ha sido el gran sistema sanitario y el gran sistema de salud que tienen. Y hoy esta pandemia y la falta no solo de vacunas, sino de medicamentos básicos como aspirinas, pues viene a debilitar ese imaginario colectivo del gran sistema de salud cubano que había sido creado en las aras revolucionarias. De verdad que se antoja complejo y más porque, como yo lo mencionaba, sentimos de alguna manera un lazo hacia el pueblo cubano por muchos ciudadanos cubanos que viven aquí en México, en nuestras ciudades, pero también porque durante todos estos tiempos pues existe este intento de ayudar, pero también de que pues no sabemos qué tan bien lo reciben, qué tan mal les va y cómo va a derivar. Y en este caso las manifestaciones pues preocupa más porque las noticias empiezan a ser muy limitadas. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y poder ayudarnos a ampliar más esto, insisto, es para ir entendiendo y ver pues cómo avanza esta situación con lo poco o mucho que pueda fluir de información desde la propia isla. Sí, afortunadamente hoy tenemos las redes sociales que complementan la información limitada y controlada por el régimen y bueno, pues lo seguiremos analizando, Francisco. Muy buenos días.